El día en que las arañas llegaron. En un pequeño pueblo llamado San Cristóbal del Valle, la vida transcurría con la tranquilidad de siempre. Sus habitantes eran personas sencillas que vivían de la agricultura y el comercio local. Apenas superaban los 1000 habitantes y todos se conocían por nombre y apellido. Pero un día, algo extraño comenzó a suceder. Un fenómeno natural inexplicable, una anomalía que nadie pudo prever, cambió la vida del pueblo para siempre. Era una tarde de finales de octubre, cuando los primeros rumores empezaron a circular. Los vecinos más cercanos al bosque dijeron haber visto algo inusual. Enormes hileras de arañas cruzando los campos. No era común ver tantas, y mucho menos de esa manera organizada. Al principio, la gente lo tomó como un evento curioso, un tema de conversación entre los campesinos mientras terminaban sus labores del día. Sin embargo, a medida que el sol descendía, la situación empeoró. Desde la plaza del pueblo, algunos comenzaron a notar movimientos extraños en las calles. Pequeñas manchas negras avanzaban lentamente, pero cuando se acercaron a inspeccionar, el horror los embargó. Eran arañas, miles, quizá millones de ellas, avanzando en todas direcciones. Los niños que estaban jugando en el parque comenzaron a gritar al ver el enjambre que se aproximaba desde todos los rincones. Al caer la noche, San Cristóbal del Valle ya estaba bajo un asedio completo. No importaba hacia dónde se dirigieran los habitantes, siempre encontraban más arañas, pequeñas, grandes, peludas, de todos los colores y formas. Cubrían las calles, las fachadas de las casas, las puertas y ventanas. Las luces de las farolas proyectaban sombras que parecían moverse por cuenta propia, como si el pueblo entero respirara con un ritmo escalofriante. La gente se atrincheró en sus casas, cerrando puertas y ventanas, intentando impedir la invasión, pero las arañas encontraban grietas, pequeñas rendijas por las que colarse. Dentro de las casas, las familias se agolpaban en las habitaciones, cubriéndose con sábanas y mantas, intentando mantenerse alejados de las paredes, que ahora eran caminos para las interminables filas de arácnidos. A la mañana siguiente el caos era total. El suelo parecía alfombrado de insectos. Los intentos de llamar por teléfono a las autoridades o de salir del pueblo fueron inútiles. Las arañas habían cubierto los vehículos y los postes de luz. Algunas familias decidieron arriesgarse a huir a pie por las carreteras, pero se encontraron con una escena aterradora. Las arañas no solo estaban en el pueblo, sino en todas las rutas que lo rodeaban. San Cristóbal del Valle estaba sitiado por millones de arañas. El origen del horror. Mientras los habitantes buscaban respuestas, en un rincón del pueblo, el profesor Gonzalo Martínez, el único biólogo retirado de la región, comenzó a estudiar el fenómeno. Armado con un par de guantes gruesos y su viejo microscopio, trató de entender qué había causado esta anomalía. Tras observar varios especímenes y hacer algunas llamadas a contactos en universidades cercanas, Gonzalo llegó a una conclusión aterradora. Había ocurrido un fenómeno natural sin precedentes, una anomalía climática que había alterado el comportamiento de las arañas en todo el país. Las condiciones atmosféricas, un inusual aumento de la presión y una serie de vibraciones telúricas casi imperceptibles habían desatado un comportamiento migratorio masivo y descontrolado. Pero había algo más. Las arañas no parecían estar actuando al azar. Se dirigían específicamente a San Cristóbal del Valle. Es como si estuvieran atraídas por algo que solo ellas pueden percibir, dijo el profesor Martínez en un encuentro improvisado con algunos líderes del pueblo. Nunca he visto nada igual. Es como si este lugar las estuviera llamando. La pesadilla continúa. Los días pasaron y la situación empeoró. Las arañas se multiplicaban apareciendo en lugares donde no deberían haber podido acceder. Techos, bodegas subterráneas, pozos de agua. La comida comenzaba a escasear, ya que los habitantes no podían salir de sus casas para recolectar alimentos o agua sin arriesgarse a una marea de arácnidos. Los supermercados del pueblo estaban cubiertos de telarañas tan densas que era imposible acceder a ellos. En las afueras del pueblo, un pequeño grupo de jóvenes, liderado por Laura, la hija del alcalde, decidió intentar llegar hasta la radio local para pedir ayuda. Sabían que las autoridades de las ciudades vecinas aún no comprendían la gravedad del problema
y creían que una llamada de emergencia podría hacer la diferencia. Avanzaron con valentía por las calles, cubiertos de ropa gruesa, intentando no pisar los enjambres que se movían bajo sus pies. Cuando finalmente llegaron a la estación de radio, se encontraron con algo peor de lo que habían imaginado. El lugar estaba completamente tomado por una nueva especie de arañas enormes, con telarañas gruesas como cuerdas, colgando del techo. Las ventanas estaban selladas con hilos pegajosos y dentro, el equipo de la estación parecía haber sido envuelto en una pesadilla de seda. Laura y su equipo tuvieron que retirarse, convencidos de que no había forma de enviar un mensaje de auxilio. Un misterio sin solución. Días después, cuando el aislamiento del pueblo alcanzó su punto crítico, un repentino cambio en el clima trajo esperanza. Una tormenta colosal, con fuertes vientos y lluvias torrenciales, barrió las calles y despejó gran parte de las arañas. Las telarañas se desintegraron con la lluvia, y muchas de las criaturas fueron arrastradas por las aguas. Al final de la tormenta, San Cristóbal del Valle volvió a ver la luz del sol. Las arañas, como habían llegado, se fueron. No hubo una explicación clara sobre por qué se concentraron en el pueblo o cómo fue posible que se organizaran de esa manera. Los científicos que llegaron a estudiar el fenómeno se quedaron sin respuestas definitivas, y el misterio de San Cristóbal se convirtió en una leyenda. Los habitantes del pueblo, aunque aliviados por la partida de las arañas, nunca olvidaron el horror que vivieron. Con el tiempo, algunos se fueron, incapaces de soportar el recuerdo de aquella invasión. Y aunque la vida volvió a la normalidad, en las noches de luna llena, algunos aseguran escuchar un suave susurro en las paredes, como si pequeñas patas todavía recorrieran el pueblo en silencio, esperando su momento para regresar. San Cristóbal del Valle nunca volvió a ser el mismo.